Y sin embargo, bueno, pues con el Hey Festival ya fuera de Veracruz, pues sí sentimos como una victoria pírrica. Ahora creo que lo que nos toca como reporteros es ir a Veracruz, ir a reportear lo que los compañeros están haciendo, digamos, de alguna manera a lo mejor un poco más rústica y con mucho peligro. Y nos toca a nosotros ir a reportear, ir a ver qué es lo que está haciendo Javier Duarte, ¿no?, en Veracruz. Pero no solo es Javier Duarte, yo creo que está pasando todo esto en el país, ¿no? Ustedes van a Tijuana, van a Playa del Carmen, van a Oaxaca, van a Acapulco, a donde estemos, a donde vayamos. Siento que, bueno, no siento, es la verdad, está pasando que hay esta, no sé si es como una campaña, pero al menos sí se está dando este fenómeno de que los periodistas nos están matando, ¿no? O nos están haciendo de alguna u otra manera que nos autocensuremos y no podamos contar las historias que ustedes tendrían que estar escuchando, porque son historias, sí, son de violencia, pero que también al final creo que los van a hacer entender un poco realmente lo que está pasando en México. A lo mejor ustedes escuchan de pronto un desaparecido, un muerto, pero como no está cerca de su núcleo familiar o de amistades, pues no importa, ¿no? Y eso es lo jodido que nos está pasando a este país. Somos muy indiferentes, todos, no estoy diciendo que solamente ciertos sectores, en realidad todos. Yo me alegré un poco cuando vi quienes estaban saliendo con lo de Ayotzinapa. En DF estaba saliendo la clase media, esa clase media que no sale, que le vale madre, que no le importa, porque está cansada también ya la clase media, ¿no? Siempre paga los costos, pero ahora empezó a salir esa clase media, y esa clase media es la pensante, es la que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los guerreros, somos los vikingos, y a nosotros nos tienen que decir los intelectuales qué chingados es lo que tenemos que hacer para poder sacar adelante este país. Lamentablemente lo de Ayotzinapa, pues bueno, ha sido como la constante en este país, ha bajado mucho ya la intensidad. Yo fui a la última marcha el 26 de febrero pasado y regresé muy triste a mi casa porque ya éramos muy pocos, ¿no? Ya éramos los mismos de siempre, ya estábamos gritando lo mismo. Y yo termino diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este país, cabrón? ¿Por qué no reacciona, ¿no? ¿Por qué no saca, ¿no?, ese valor que está ahí como escondido, ¿no? El hecho de que en este momento, por ejemplo, vienen las campañas, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta, si leen de pronto un poquito cómo está la situación, se van a entender que esa misma clase política a la que nosotros estamos apelando que se vaya, esa misma clase política es la que sigue aquí, ¿no? Es la que sigue otra vez por puestos, otra vez, ¿no? Son todos, lamentablemente son todos. A mí me encantaría decirles que hay un partido que sí, que hay un partido que es el mejor. La verdad es que no, están los menos peores simplemente. Pero tendríamos que hacer algo como sociedad, ¿no? Sí. Mire, lo terrible, señora, es que sabemos que pasa eso, sabemos que candidatean a Carmen Salinas, sabemos que el Verde Ecologista pone muchísima publicidad, sabemos todo eso y no hacemos nada. Solo venimos aquí a gritar y es que tenemos que hacer algo, señora, ese es el problema. Yo creo que, mire, una gran revolución es una gran conversación, y primero hay que conversar, y primero tenemos que platicar, y primero tenemos que decir hacia dónde queremos ir. Y una vez que tengamos la idea de qué es lo que queremos como sociedad, entonces tenemos que actuar. Lamentablemente no lo hacemos, y estamos dejando que pasen todas las cosas posibles. En la semana pasó una iniciativa en la Cámara de Diputados, bueno, en las comisiones, para que se privatice el agua. Qué terrible, o sea, hay un derecho universal que es el agua,
y hoy intentan privatizarla, porque como vienen los contratos de las petroleras, y las petroleras van a necesitar mucha agua, bueno, obvio, tienen que garantizarle a todas esas empresas lo que hagan. Yo sé que ya me estoy desviando, el tema es Veracruz, el tema son los reporteros, son la violencia, ¿no? Digo, lo sé, y bueno, solo quiero retomar algo ya para darle la palabra y que bueno, podamos mejor hacer una conversación. A mí me parece que si la gente al final deja que a los reporteros los asesinen, están perdiendo una voz, están perdiendo sus ojos, y bueno, ni hablar. O sea, si la gente no sale a decir, hey, ya no maten a los periodistas, bueno, ni hablar, no podemos hacer nada. Porque también hay algo que sí debe de quedar claro. La sociedad también de alguna u otra manera ha quedado decepcionada de la prensa. Los medios de comunicación en este momento también han tomado un partido brutal, ¿no? O sea, ya son hasta descarados, ¿no? Cuando tú de pronto lees un medio y tú dices esto no pasó, o de dónde están sacando esto. Yo creo que también los medios se alejaron de la sociedad, y también por eso la sociedad no le importa tanto los asesinatos de los reporteros. Yo creo que hay que hacer una autocrítica tanto de la sociedad como de los medios, para que entonces juntos podamos empezar a construir algo. Yo le dejo ahorita aquí la palabra aquí a mi compañero, a George, pero me encantaría que después de esto hiciéramos un diálogo, ¿no? Que empezáramos a platicar y si hay dudas, bueno, empezarlas a contestar ya más aterrizables. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes y muchas gracias, Texcoco, por invitarnos a platicarles una realidad horrenda, terrible, que, como dice Alejandro, se vive en el país. Yo quiero hacer algunos apuntes previos. No me considero periodista, no estudié periodismo, pero acabé dedicado a esto de los periódicos. Cuando me preguntan, yo soy aprendiz de periodista, yo le aprendo a mis compañeros. Sigo siendo aprendiz de periodista, aunque me vean ya rucón. Y otra cosa que no me gusta hacer cuando platico con la gente es leer. Me cae muy gordo leer algo, pero tuve que preparar una horrible lista meteorológica de los compañeros asesinados en el ejercicio del periodismo en Veracruz. En los últimos meses se ha hablado más que antes de los periodistas asesinados en Veracruz, pero no es un asunto que se remonte solamente al sexenio de Javier Duarte de Ochoa o a Fidel Herrera, el Z1, como lo conoce la gente por allá, el Z1. Es un asunto que viene desde antes, viene de tiempo atrás. Veracruz ha tenido gobernadores verdaderamente mafiosos. Acuérdense que ahí estuvo don Fernando, ¿no?, Gutiérrez Barrios, uno de los inventores de la policía política en México y de la represión. Ahí estuvo Fernández Ochoa, ahí estuvo Patricio Chirinos, un títere del Salinato que ni siquiera era veracruzano, Miguel Alemán, los grandes intereses, y como gobernador de facto uno de los personajes más siniestros de la política contemporánea, que es Miguel Ángel Yunes, que es chapulín, ahora ya es panista, antes fue líder del PRI en Veracruz, imagínense, fue secretario de Gobernación con Patricio Chirinos. Y a mí me consta, en carne propia tuve que vivir la persecución a los periodistas por parte del régimen chirinista, y sí es medio de la fregada que te sigan unos policías en tu casa, te están fotografiando donde estés, ¿no? Pero bueno, es parte de esto. O que te intervengan el teléfono, o que te amenacen de muerte, en el mejor de los casos. Hay compañeros a los que no les fue tan bien. Tengo aquí una serie de informaciones duras, periodísticas, que quisiera compartir con ustedes para que se den una idea del panorama trágico en el que está el periodismo nacional, particularmente en Veracruz, que es donde más periodistas se han asesinado en este país. Esto es con información de Reporteros Sin Fronteras, de Proceso, de Sin Embargo, de la revista MX, del periódico Milenio, de La Jornada, de Animal Político y de un par de periódicos locales, Imagen de Veracruz y Notiver, que ha sido muy golpeada por el gobierno. México ocupa ahorita
de 180 países, donde 180 es el peor de los lugares, el lugar 148 en la edición 2015 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. Es decir, ya estamos muy mal. Veracruz es un estado donde confluyen todos los peligros. Solo en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa han sido asesinados, como decíamos, al menos 11 compañeros comunicadores y en algunos casos también algunos de sus familiares. El estado de Veracruz es una de las zonas más peligrosas de México para los periodistas. Ni Guerrero, ni Nuevo León, ni Tamaulipas, ni Coahuila, que son estados en donde se viven virtuales tierras de nadie, es en Veracruz. En Veracruz, los periodistas son vigilados, amenazados, hostigados, agredidos, golpeados, levantados y asesinados cuando publican información sobre inseguridad, carteles de la droga, de la trata o simplemente porque señalan casos de corrupción infamante. Las autoridades en Veracruz, claro, como parte de una mafia, niegan la realidad. Pese a las cifras que son indiscutibles, con mucha frecuencia las autoridades veracruzanas intentan ocultar esa realidad violenta. Cuando murió Gregorio Jiménez de la Cruz el año pasado, como comentaba Alex, el secretario de gobierno en ese momento, Eric Lagos, dijo que el crimen en principio no tenía nada que ver con el ejercicio del periodismo y ha preferido desde entonces apoyar la hipótesis de una venganza personal, de un ajuste de cuentas entre vecinos. Una verdadera estupidez por parte del señor Lagos. Cuando Moisés Sánchez Cerezo en enero fue secuestrado y después supimos asesinado, descuartizado, como más tarde lo voy a puntualizar, el gobierno, Javier Duarte, el mismo gobernador, tuvo la caradura de salir a decir que, como mencionó Alejandro, Moisés no era periodista, era un simple taxista que hacía publicaciones en redes sociales. Los asesinatos han sido una constante, pero también los atentados, las intimidaciones. Por ejemplo, el 2 de septiembre, hace unos meses, de 2014, pistoleros desconocidos dispararon al domicilio del director del semanario Tinta Verde, Ignacio Domínguez, en la mismísima capital. Quiero decirles que Veracruz, para los que no lo hayan visitado últimamente, está sitiado. Yo he caminado en las calles de Texcoco desde hace unas horas y no he visto ni un solo retén. Sí, que pasa alguna patrulla, es lo normal. En Veracruz hay retenes de policías militares en todos lados. Y hay volantas súbitas en las calles donde pues prácticamente cachean a todo el mundo, te revisan el coche. O sea, vivimos semimilitarizados ya en Veracruz. Yo en la zona en la que vivo tengo que pasar por un retén y me han llegado a parar, vamos a decir, tengo que salir 6 veces, no ir a dejar a mi hija a la escuela, recogerla, salir algo en la tarde, volver, y de 6 pasadas por el retén, 4 me paran. No sabemos si es hostigamiento, porque ya saben quién es uno. Si me acaban de parar y me vuelven a parar un rato, pues ya eso quiere decir algo. Bueno, el caso es que a pesar de estos operativos de vigilancia, el 2 de septiembre, como les digo, se bajaron unos pelados de unas camionetas y rafaguearon la casa de un director de un semanario. El 29 de enero, hace unos días prácticamente, el Heraldo de Córdoba fue atacado con bombas molotov. Córdoba es la ciudad natal del gobernador, es su feudo, es su feudo caciquil. Aquí tengo unos datos interesantes. Patricia Ivette Morales Ortiz, a mí me gusta ponerle nombres a los compañeros que han caído. Es fotógrafa de la agencia Imagen del Golfo, y Verónica Huerta, colaboradora de ABC Noticias de Veracruz, fueron amenazadas hace poquito. El 1 de febrero pasado recibieron mensajes de texto en el que les decían: pendeja, después de Moisés sigues tú, perra, te estamos checando. Después del asesinato de Moisés Sánchez. Saída Chiñas Córdoba, periodista de Notisur,
fue despedida por esta empresa por participar en las marchas y reclamos por la desaparición de sus colegas. Me voy a remontar atrás un poco en el tiempo, al 11 de octubre de 2002, José Miranda Virgen, a quien tuve el gusto de conocer, con quien tuve el gusto de elaborar, de trabajar, fue mi jefe, don Pepe Miranda, periodista de muy larga historia, vicepresidente del diario El Sur de Veracruz, que es lo que ahora se llama Diario Imagen. Resultó gravemente herido al principio y murió a las horas en una explosión que destruyó su departamento. Y la versión del gobierno fue, como siempre en todas las explosiones en México, que se debió a una acumulación de gas. Aunque hubo peritajes independientes que demostraron que había dendrita en el sitio y restos de pólvora, de dinamita, y pues se descartó. La versión oficial fue una acumulación de gas, y no solo eso, después se desprestigió al cadáver de don Pepe Miranda, exhibiendo su vida personal porque era homosexual, y entonces se publicaron en diarios lacayunos, serviles al servicio del gobierno, historias verdaderamente cutres, vulgares, de tríos amorosos y cuestiones así, que tenían que ver con la muerte de don Pepe, y a Pepe todos sabemos que lo mató el gobierno porque metía las narices donde no debía. Andrés Timoteo Morales, corresponsal en Veracruz de La Jornada. Antes creíamos, los que trabajamos en diarios nacionales, yo colaboro en La Jornada y en Milenio, que de alguna manera no se atreverían en los estados a tocarnos porque era como muy peligroso pegarle o hacerle algo a un periodista en medios nacionales en el interior del país, pero eso es un mito. Andrés Timoteo fue uno de los primeros periodistas en investigar el asesinato de la indígena nahua Ernestina Asensio. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso en la Sierra de Songolica, que fue el 26 de febrero de 2007, en plena debacle calderonista? El crimen se atribuyó a unos soldados del ejército mexicano que habrían violado a doña Ernestina antes de matarla. A pesar de la investigación de la Fiscalía de Veracruz, en el transcurso de la cual fueron llamados a declarar Rodrigo Vera y Regina Martínez, recuerden ese nombre por favor, Regina Martínez, otros dos periodistas del semanario Proceso que investigaban el asunto, las autoridades llegaron a la conclusión de que fue una muerte natural. ¿Se acuerdan? Que fue un asunto de una gastritis, según el imbécil de Calderón, y negaron que hubiera existido la violación. Andrés Timoteo por esa investigación fue amenazado de muerte, al igual que una más de 30 reporteros, fotógrafos y caricaturistas que tuvieron que abandonar el estado de Veracruz. Poco después de que mataran a su amiga Regina, Timoteo se tuvo que asilar en Francia, hasta donde sigue allá. Ahora voy a empezar con una lista muy triste. Yolanda Ordaz. Yolanda era una periodista veterana, era una chava muy entrona, una veterana de las notas policíacas. Fue secuestrada el 27 de julio de 2011. Trabajaba para el diario Notiver. Yolanda fue raptada cuando salía de su casa y 2 días después fue encontrado su cuerpo decapitado en las cercanías del diario Imagen, el otro periódico, con el mensaje: los amigos también pueden traicionarte. Aunque las autoridades intentaron vincular el homicidio con una supuesta relación de la reportera con grupos del crimen organizado, otra vez criminalizando a la víctima, esta acusación desde luego no pudo ser sustentada con evidencias. Es una patraña, es una soberana estupidez. Luego está el caso, yéndome en una línea de tiempo, de Milo Vera. Milo Vera, que su verdadero nombre era Miguel Ángel López Velasco, y también murieron ahí Misael López Solano, su hijo, y con él también Agustina Solano, su esposa. Miguel Ángel, mejor conocido como Milo Vera, era columnista del diario Notiver, del Puerto también, donde también trabajaba Misael, su hijo, como fotoreportero. El 20 de junio de 2011, cosa muy dolorosa porque el 20 de junio es mi cumpleaños. El 20 de junio de 2011, un grupo armado allanó su vivienda y ejecutó al padre y al hijo, junto con la señora Agustina, la esposa de Miguel Ángel, la mamá de Misael. Según el Comité para la Protección de Periodistas, el ataque pudo deberse
a una columna sobre operaciones de narcotráfico del Estado publicada unos días antes por Milo en su columna de Notiver. Noel López Holguín escribía una columna de opinión para el diario La Verdad de Jaltipan, allá por Tierra Blanca. Es una tierra muy peligrosa, muy bronca, en Veracruz, cuando fue secuestrado por un comando de hombres armados el 8 de marzo de 2011. 2 meses después, el 31 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en la ciudad de Chinameca. Desde su columna, con pluma de plomo, Noel había denunciado distintos casos de corrupción, crimen organizado e identificó a narcotraficantes locales. Ahora sí vuelvo a nombrar a Regina Martínez, a la que también tuve el gusto de conocer. Regina Martínez era la corresponsal de la revista Proceso en Jalapa, donde publicó reportajes sobre crimen organizado, así como corrupción política y policíaca. Yo la recuerdo en los lunes de las conferencias de prensa de Miguel Alemán en la Casa de Veracruz, muy aguerrida, la flaquita esta, muy brava, le tenía mucho miedo a Alemán y su gabinete a las preguntas de Regina, se le salía de guión. 7 meses después del asesinato, el 28 de abril de 2012, se presentó un homicida confeso, quien después denunció haber sido torturado para afirmar que el móvil de la muerte había sido el robo. Este acusado recuperó la libertad, José Luis Hernández creo que se llama el tipejo, y obtuvo un amparo de la justicia federal, salió libre, nadie lo persigue, nadie lo investiga, no se movió más el asunto. Las autoridades de Veracruz escribieron una nueva hipótesis oficial. A Regina le quitaron la vida por cuestiones pasionales, otra vez a desprestigiar a un periodista asesinado. Ninguna prueba de esto, de esta versión gubernamental, ha sido aportada por el gobierno del impresentable señor Duarte. Luego viene un caso terrible de 4 personas en un jalón: Iracema Becerra, Guillermo Luna Varela, Gabriel Hugh Córdoba y Esteban Rodríguez. El 2 de mayo de 2012, Iracema, empleada administrativa del diario El Dictamen, así como los fotoreporteros freelance Guillermo, Gabriel y Esteban, fueron secuestrados por un grupo armado en Boca del Río, Veracruz. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, desmembrados y con signos de tortura, en el interior de un canal de aguas residuales. No sé si recuerdan, la noticia fue algo verdaderamente espeluznante, macabro. Los 3 fotoreporteros habían cubierto información policíaca para los diarios Veracruz News, Notiver y AZ. Sin embargo, habían abandonado la actividad tras el asesinato de otros 3 reporteros ocurrido un año antes. Guillermo y Gabriel habían salido temporalmente del estado y Esteban había encontrado trabajo como soldador. Las autoridades presentaron a varias personas presuntamente integrantes de una célula del cartel Jalisco Nueva Generación como responsables de estos asesinatos. Luego está el asesinato de Víctor Báez Chino, era un cuate muy querido en Jalapa, Víctor. El 14 de junio de 2012 encontraron en el centro de la ciudad de Jalapa el cuerpo del reportero Víctor Báez Chino, quien había sido secuestrado a la salida de su trabajo a las 11:30 de la noche. Lo estaban esperando fuera de su oficina. El periodista era conocido a nivel local como nacional, era editor de la sección policíaca en la franquicia de Milenio en Jalapa, en Veracruz, se llamaba Milenio el Portal. Hay una historia muy peculiar sobre Milenio. Era una franquicia que tenía un grupo de periodistas de allá y se volvió muy gobiernista, muy lamezuelas del gobierno, y Milenio les quitó la franquicia, pero lo compró nada menos que Alejandro Montano, que había sido chofer y jefe de guardaespaldas de Miguel Alemán. Fue aquel guardaespaldas al que Miguel Alemán hizo secretario de Seguridad Pública y ahora es dueño de un periódico y se dice periodista. Es un verdadero, es horrible el tipo. Bueno, pues antes de que ese tipo se involucrara, cuando todavía era de Milenio, Víctor trabajaba ahí y además era editor del Consejo Editorial del portal de noticias Reporteros Policíacos. Lo asesinaron. Luego está el caso que mencionó Alejandro, de Goyo Jiménez de la Cruz,
Gregorio Jiménez de la Cruz publicaba trabajos sobre actividad delictiva en el sur del estado, particularmente en Coatzacoalcos, sobre tráfico y secuestro de migrantes. Lo mismo trabajaba para el periódico Notisur que en el diario Liberal del Sur. Gregorio fue raptado por un comando de un grupo criminal cuando se dirigía a su domicilio. De hecho, lo sacaron de su casa y lo último que oyó su familia fue cuando negoció con quienes se lo llevaran, que a sus hijos y a su mujer no los mataran, que se lo llevaran a él. 6 días después, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan una serie de protestas. Ahí ya se empezó como a hacer importante este tema tan terrible y la gente se empezó a interesar. Muchos periodistas ya salimos a las calles y hicimos marchas, las marchas de las que hablaba Alejandro, en fin. 6 días después, el 11 de febrero de 2014, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina. Las personas detenidas por esta ejecución reconocieron haber recibido 20,000 pesos como pago por parte de la dueña de un bar usado como casa de seguridad por traficantes de migrantes, caso del cual Gregorio había dado cuenta en sus notas informativas. A pesar de eso, las autoridades de Veracruz aseguraron que el homicidio tuvo origen en un pleito con una vecina. Moisés Sánchez Cerezo es el último nombre de esta lista. Es de hace 2 meses, el 2 de enero de 2015, alrededor de las 19:30 horas, se estacionaron frente a la casa de Moisés Sánchez Cerezo 4 automóviles, de los que bajaron 6 sujetos vestidos de civil, armados con fusiles y metralletas. 3 entraron a la casa y se llevaron al periodista. Resultados de análisis del ADN, arrestos encontrados días después de su desaparición y dados a conocer el 25 de enero, confirmaron su asesinato y descuartizamiento. Se supone que lo mandó matar el alcalde de Medellín, Veracruz, Omar Cruz Bravo. Medellín es un municipio conurbano del puerto de Veracruz, de extracción panista, porque sus reportajes resultaban incómodos. A finales de enero se solicitó a la audiencia del Congreso Estatal para desaforar al alcalde y proceder penalmente en su contra. Hasta ahora el desafuero no se ha llevado a cabo, aunque se presume que sigue en proceso. Desde luego, cuando esté desaforado, ya no va a estar en el Estado, ya se va a largar el maldito. Y traigo a cuento un último apunte sobre un caso muy interesante, terrible, porque yo tengo, la cuenta oficial son 11 muertos durante el sexenio de Duarte. Yo tengo una continuación aquí completa de 17 periodistas asesinados, y están los casos de los periodistas desaparecidos, que son muchísimos. No sabemos cuántos en realidad, porque muchos han exiliado, muchos han ido, pero hay muchos desaparecidos, hay muchos levantados de los que no hemos vuelto a saber nada. El caso de Evaristo Ortega Zárate es representativo y particularmente extraño y siniestro, porque Evaristo era director del Seminario Espacio de Colipa, otro periodista desaparecido desde 2003. Su hermana, Irene Ortega, recibió varios mensajes del teléfono de Evaristo, donde aseguraba haber sido arrestado por la policía en Jalapa. Desde entonces no se sabe nada de él, ya estamos en 2015. Avísale a todos, nos llevan detenidos, segundo mensaje. El tercero era, nos llevan en una patrulla hacia Veracruz. Esos son los 3 mensajes que recibió la hermana de Evaristo Ortega Zárate. A partir de ese momento su familia lo sigue buscando. La policía local, Jalapa y Veracruz, niegan estar involucradas en el asunto. La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una investigación, pero hasta 24 horas después del secuestro, aun cuando el gobernador sabía del caso desde antes. Esto se señaló en su momento en actas por la Comisión por la Defensa de los Periodistas de Veracruz, fue citada por el Centro de Periodismo y de Ética Pública, CEPET. Curiosamente, y esta es la nota que indigna, además, la entonces presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco, descartó que la profesión esté relacionada con la desaparición de la víctima, de la que dijo desconocer hasta su nombre, calificando a Evaristo Ortega Zárate de poco importante en los medios. Esa ha sido la constante en el gobierno veracruzano, minimizar la importancia de los periodistas cuando han sido asesinados, desaparecidos, levantados o hemos sido amenazados.
Tengo compañeros muy conocidos, no le gusta que lo haga, pero lo voy a decir aquí. Hay un caricaturista de alcance nacional, Rafael Pineda, de Milenio, que tuvo que largarse de Veracruz porque empezó a recibir marcaje personal de sicarios del gobierno, y en donde iba encontraba mensajes en su coche pintados: te vas a morir, cabrón, te vas a morir mañana, despídete de tus hijos. Y vivir con eso es horrible, es vivir en un estado de tortura y en un estado de pavor y de miedo, no querer llegar a tu casa para tenerte que despedir de los tuyos. Rafael se largó de Veracruz, se fue a esconder un tiempo a Pachuca y después se fue a vivir a otro lado. Es aterrador porque tanto Rafael como yo escogimos lugares muy recónditos para vivir, pero cuando te quieren encontrar, te encuentran. Ahora, la cosa es que es un signo de lo que le está pasando al país. Hay un detrimento en general de las condiciones de vida de los mexicanos, y desde luego hay una regresión en lo que eran espacios ganados al autoritarismo, y uno de los espacios ganados era la libertad de expresión. Desde luego nosotros circulamos ya por avenidas de la libertad de expresión que pavimentaron gente como Shere y como otros grandes periodistas, pero lo que hay no es un avance, no estamos consolidando un estado democrático de avance, sino un estado de regresión política, social. Estamos volviendo a la represión, a la amenaza, al chantaje, al plata o plomo: te compro periodista, o te madreo, o te mato. Y creo que eso es algo a lo que hay que ponerle un alto. Hay que levantar la voz, hay que gritar, hay que fajarse los pantalones, y pues hay que dar la lucha. Y yo nada más quería venirles a platicar esto, que es muy peligroso hacer periodismo en Veracruz, aunque yo el periodismo que hago es a nivel nacional, no trato notas locales. No crean, también da miedo estar allá, porque a veces dibujo a la gordobesa, porque no soy monero. Y siempre que dibujo a Duarte digo, a ver si no me van a caer con otra amenacita, pero pues hay que seguir en esto, y por los compañeros caídos, gritarlo, decirlo, denunciarlo, y decirle a esos cabrones que no se pueden salir con la suya. Muchas gracias. De hecho, de lo que comenta Jorge, digo, muchos de los reporteros que de pronto hemos tratado de solidarizarnos con los compañeros, también, bueno, de alguna u otra manera nos han mandado así de mensajes de ya no jodan, ¿no? Hay una compañera, a la cual ustedes la han leído, la conocen, se llama Marcela Turati, es una gran reportera en este país. Ella, después de las marchas del año pasado en contra de Javier Duarte, recibió ahí unas amenazas. De hecho se tuvo que ir algunas semanas fuera de México, y sin embargo, aunque nos ha pasado a varios, nos han pasado ciertas cosillas. Está el caso de San Juana. San Juan, ahorita le acaban de dar una medida, le acaban de otorgar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a San Juana Martínez condiciones cautelares especiales, porque está amenazada por el ejército, por sus reportajes sobre Cienfuegos. Claro. Entonces, bueno, nos pasan esas cosas, ¿no? Digo, yo aquí les podría platicar lo que a mí me ha pasado, pero ese no es el caso. Yo lo que sí creo es que sí, está bien, nos acobardan, nos intimidan, pero no tenemos por qué quedarnos callados, ¿no? Creo que las cosas peores que nos pueden pasar es quedarnos callados. Ustedes viven en el Estado de México, viven con el priismo más prehistórico de este país, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta y voltean hacia quién los está gobernando y quiénes los han gobernado los últimos años, bueno, ahí tienen muchas respuestas de lo que pasa también en el periodismo del Estado de México, ¿no? En el periodismo del Estado de México hay colegas que intentan hacerlo desde las corresponsalías, ¿no? Para publicarlo en medios nacionales, pero prácticamente todos los medios en el Estado de México, los medios locales, tienen este método, ¿no? De, bueno, yo te doy dinero y tú vas a hablar bien de mí, ¿no? Y entonces en los periódicos del Estado de México generalmente solo se habla
no sé, de la estatua que ahora inauguró Erubiel, y todo es Erubiel, como años anteriores todo fue Peña Nieto, y años anteriores todo fue Montiel, ¿no? Yo creo que incluso ustedes que son lectores, ustedes que son la sociedad del Estado de México, ustedes son los que tienen que también exigirle a los medios, ¿no? Que sean decentes, ¿no? Que sean esos medios que el periodismo existió o existe para ayudarle a la gente, ¿no? Cada vez le ayuda menos porque el poder es más indolente, pero también la gente tiene que estar siempre exigiendo estos medios, ¿no? Si en Veracruz la gente también de una u otra manera se queda callada, yo también entiendo, hay mucho miedo, hay mucho temor. La mayoría de mi familia vive en el norte del país, sobre todo en Sinaloa, pues me doy cuenta, ¿no? En Sinaloa la marcha más grande contra la inseguridad han sido 200 personas y terminaron 12, ¿no? La propaganda para decir que quieren paz en Sinaloa está en los botes de basura, ¿no? O sea, es increíble. La verdad es que no es fácil vivir en zonas de miedo. Yo conozco Culiacán muy bien y no es fácil, pero ustedes tienen todavía una chance en el Estado de México. O sea, Texcoco no es Lubianos, ¿no? O sea, si ustedes han escuchado historias de Lubianos y de toda esta zona que está pegada a zona caliente, ¿no? Bueno, de la tierra caliente en el Estado de México, son horrorosas las historias. Y si ustedes no hacen algo, esas historias se les van a acercar a ustedes más rápido de lo que ustedes creen, ¿no? A lo mejor el próximo año, cuando haya otra feria, a lo mejor ya va a haber otra vez historias de que otra vez empezaron las extorsiones, que otra vez empezó esto, empezó tal. Y ojalá la próxima vez que vengamos a Texcoco siga así, no frente a la calle y sin retenes. Sí, no, mire, de hecho, una amiga de Veracruz fue hace como 6 meses, fue a México, y ella volteaba hacia la casa, a las calles, ella tenía mucho que no iba a DF, y volteaba mucho hacia las calles y me decía, oye, aquí no hay militares, aquí no hay retenes. O sea, hace rato que decía, que contaba Jorge, ¿no? Que Veracruz es una ciudad militarizada. En efecto, o sea, uno se queda con esa idea. Entonces cuando llega una amiga de Veracruz y me dice, oye, aquí no hay militares y no hay, no, y esperemos que no haya, ¿no? Claro, Mancera está haciendo todo lo posible para que lo haya, pero esperemos que no exista, ¿no? Entonces, yo creo que entre ambos, entre los medios, entre los periodistas y ustedes, la gente, somos los que tenemos que empezar a construir el nuevo discurso y parar de una u otra manera algo, ¿no? A estas muertes atroces de los periodistas es brutal. Algo que creo que Jorge lo menciona, él ha dicho que más o menos una treintena de periodistas se han exiliado. Uno de ellos lo comentó, fue Rapé, pero hay otros compañeros, conozco a uno, no daré el nombre, pero por ejemplo él ahora trabaja de payaso en una esquina en DF, ¿no? Él debería de estar haciendo periodismo, porque eso es a lo que él se dedicó, o a lo que él estudió, y sin embargo la está haciendo de payasito en una esquina de DF, porque se tuvo que salir, ¿no? Por amenazas, y en DF no ha encontrado chamba, ¿no? Eso a mí como reportero pues sí me rompe la madre, ¿no? O sea, sí me rompe el corazón en pedacitos, porque digo, yo no quiero, o sea, para mi gremio yo no quiero que pase eso, ¿no? Yo creo que, sí, en verdad, y perdón que insista, pero tenemos que hacerlo entre ustedes y nosotros. Con ustedes nosotros no podemos hacer mucho, ¿no? Nosotros intentamos hacer y tenemos oportunidad de publicar, tenemos nuestros espacios, y a partir de ahí lo hacemos, pero ustedes son los que tienen que alimentar, ¿no? Esas páginas, ¿no? Esos textos que nosotros vamos a hacer, ustedes los tienen que alimentar. Yo en octubre, después de la matanza de Ayotzinapa, me la pasé en Guerrero, y fue muy complicado que la gente me hablara de la situación que estaba viviendo Guerrero, que es brutal. O sea, lo que pasó con los chicos de Ayotzinapa, lamentablemente solo es la cereza del pastel, el pastel está más podrido, ¿no? Pero la gente no quiere contar esas historias, pero nos las tiene que contar. Nosotros vamos a saber cómo nos las vamos a arreglar para no poner sus nombres, pero sí nos las tienen que contar. Esas historias tienen que estar así, de boca en boca. Yo a veces digo,
que bueno, vas a la paletería y sí te estás comprando tu paleta, pero también tienes que pensar en lo que está alrededor, en tu país, ¿no? En tu familia, en tu cuadra. Yo vengo de un barrio del DF muy peligroso, y en ese barrio nadie hablaba de las muertes, nadie hablaba de las drogas por miedo, por la indiferencia. Hoy mi barrio sigue siendo una mierda de barrio, no le tienen respeto a la vida. Si alguien en algún momento en ese barrio hubiera levantado la voz, seguramente muchos funerales en mi barrio nunca hubieran existido. Entonces, sí tiene que ver mucho de nosotros. Las autoridades o el poder hacen lo suyo. Está en nosotros. Y si ustedes nos ayudan, pues los periodistas vamos a seguir haciendo cosas. Yo desde los espacios que tengo y desde donde puedo escribir, cuando pasó lo de Gregorio Jiménez el año pasado, hice una carta, y ya con esto yo termino, y es dirigida a Javier Duarte, es dirigida al gobernador. Puse: imagino que debes estar muy ocupado, eso de leer discursos llenos de invectivas, eso de inaugurar concesionarias automotrices y centros comerciales, eso de beneficiar a los amigos que te llevaron al poder, o eso de gastar el erario como si fuera confeti, sin duda alguna requiere de toda tu atención. Yo solo te voy a quitar un minuto. Hace días platiqué con algunos colegas que salieron huyendo de Veracruz, el estado que en campaña llenaste de publicidad y lo saturaste con los peores jingles que haya habido en la historia de la publicidad. Uno de esos reporteros me contó de las amenazas que recibió por teléfono. Toda tu familia está... cree que atrás de los vamos a matar, toda tu familia están involucrados algunos de tus funcionarios. Otro me dijo que la policía estatal es la que hace el trabajo sucio. Uno más me dijo que desde el sexenio anterior las cosas ya estaban mal, solo que ahora matan a los reporteros. Y uno que me contó que andas muy soberbio. En resumen, los colegas periodistas te temen más a ti que a los narcos. Tampoco lo tomes tan personal. Otros gobernadores también tienen fama de cabrones. Así que mejor volvamos al punto. Veracruz es la capital de los reporteros asesinados. Quizá el reconocimiento que te entregó la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos por tu labor en defensa a la seguridad y la integridad de los periodistas y no sé qué tantas monerías más, te haga pensar que exagero. Pero mira estos números. En los pocos más de 3 años que llevas como gobernador, han matado a 9 de nuestros colegas, hoy ya son 11. Y en ninguno de los casos se realizaron investigaciones serias y creíbles. Tú mismo parece que no tomas las cosas en serio. Le has ofrecido una casa a la esposa de Gregorio Jiménez en vez de traerlo de vuelta. Entre paréntesis, la hermana de Gregorio terminó también siendo subsidiada por el gobierno. Le dieron una casa en Jalapa, una casa vacía con un catre, y la mujer, bueno, a los 2 meses se tuvo que salir. Además, la hermana entró en una crisis severa de alcoholismo, ¿no? Está mal. O sea, también cuando hay un muerto, bueno, pues vienen los daños colaterales. Seguramente acumularás más protestas en redes sociales y veremos cómo hacerle para que haya manifestaciones afuera del Palacio de Gobierno, de Casa Veracruz, o en tus reuniones con la CONAGO. Quizá en el caso de Regina Martínez, o en el de Noel López, o en el de Yolanda Ordaz, el tiempo y la mezquindad del gremio te ayudaron a no hablar más del tema y hacer como que nunca sucedieron sus asesinatos. Pero hoy ya no, y ya fue mucho. Al menos a mí ya me hartó tu indolencia. Gregorio debe volver a casa y pronto. Por cierto, una cosa más. No sabía que te dejabas la barba. No te va. Pareces uno de esos retratos que cuelga la policía, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos espacio, bueno, quizá podamos contar esto, pero ustedes son los que nos tienen que alimentar de esa información. O sea, ahí está. Nosotros como reporteros tenemos que ir a las calles. Ayúdennos, hablen. O sea, y convenzan a sus vecinos, convenzan a todos los que están a su alrededor que tenemos que seguir hablando. No nos podemos quedar callados. Aunque sea con memes de Carmen Salinas, sigamos chingando al poder. O sea, no importa, a través de las redes sociales, de donde sea. A veces cuando ya tengamos que salir a las calles, también hay que salir a las calles. No hay que ser revolucionarios de Twitter, ¿no? No, también hay que salir a las calles. Pero ayúdennos. Yo creo que si ustedes nos ayudan, a lo mejor no van a bajar las muertes de reporteros, pero sí va a crecer la calidad de información
y sobre todo va a crecer esa autocrítica y va a crecer más la indignación y vamos a poder hacer algo mejor para este país. Gracias. No sé, es con tiempo esto, no sé cómo no es tiempo. Si alguien quisiera hacernos una pregunta o un comentario, es absolutamente bienvenido. Si no hay valientes, inconformes. Y si ya se quieren ir, está bien, no hay bronca. Un compañero que pase el micrófono por ahí. Y va a ser porque es un negocio. Claro. A ver, aquí la compañera también pidió palabra. Acá. Allá la chica de anteojos. Ya lo rompió, ¿verdad? Sí, es que ese señor es muy inútil, ya lo debe haber roto. Todo destruye. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola. Yo estoy estudiando periodismo en UNAM y me gustaría preguntarles ¿qué nos espera como periodistas, como futuros periodistas? Perdón, ¿otra vez? ¿A qué nos espera? ¿Qué nos espera a nosotros los que estamos estudiando periodismo como futuros periodistas? Yo te daría un panorama muy negro, Jorge. No, yo también te le voy a dar un panorama muy negro. Mira, es muy triste que las carreras de comunicación, las carreras de periodismo en el país se están cerrando. En muchos estados ya no se da el periodismo, ya no. En algún momento fue la carrera boom o ya no, porque nos están matando. ¿Cuál es el futuro? Está complicado porque los medios oficiales, bueno, los medios grandes, ¿no? Donde uno dice, bueno, pues a mí me gustaría ir a trabajar a tal periódico o en tal televisora. Evidentemente no hacen periodismo ahí, ¿no? Ahorita hay muchos espacios, muchos de los que mencionó Jorge en su lista, MX, sin embargo, están haciendo periodismo, o sea, ellos sí intentan hacer periodismo, pero no tienen plata, ese es el problema. Entonces tú como reportero te vas a enfrentar en algún momento a chambear para un medio que es muy oficialista, o vas a estar buscando en medios electrónicos donde te van a pagar muy poco y vas a hacer periodismo. O sea, vas a tener esos dos caminos. Los dos caminos son válidos. Yo tengo a muchos amigos trabajando en los medios que hoy son oficialistas. No por eso los hace de ser malas personas, simplemente no pueden ejercer el periodismo porque pues, son sus jefes, ¿no? Ellos no son los jefes. Ojalá hubiese más medios, ¿no? Y se crearan más medios realmente críticos, ¿no? Donde pudiéramos hacer ese periodismo. Si tú amas el periodismo, si a ti te gusta leer, tú sigue con el periodismo, hazlo, te van a pasar cosas muy chingonas. Yo, gracias a mi oficio, conozco muchas partes del mundo. Con mi plata yo no hubiera llegado ni a Texcoco, ¿no? Pero mi oficio me dio, ¿no? Me ha dado mucha chance a conocer, ¿no? Y estar ahí me apasiona, me encanta. El periodismo es pasión, si no la tienes, ya no le busques y ponte un puesto de jugos y licuados y se acabó, ¿no? Sí, en verdad, yo a veces les digo eso a los chicos en las universidades cuando me invitan, porque esta es una cuestión de pasión, de creencia, ¿no? No te vas a hacer rico con el periodismo, nunca, salvo que seas corrupto, lo harás. Como López Dóriga, ándale, tendrías exacto. un yate. O sea, si quieres un yate en Acapulco, si quieres viajar 3 veces al año a Europa, y si hubiese viajes a la luna también podría ir, bueno, pues puede ser como López Dóriga, pero eso no es el periodismo que a mí me enseñaron, ¿no? Me voy a desmentir a mí mismo, yo suelo ser muy pesimista, sanamente pesimista, decía Saramago, pero hay algo, si te apasiona el periodismo de veras, no que quieres ser locutora de Televisa, ese es el problema, muchos chavos están en esas carreras porque quieren un sitio en la televisión, pero si lo que te apasiona es el periodismo, si lees a Kapuscinski y se te encuera el chino, yo creo que vas a tener éxito, en medios aguerridos, en medios críticos. Los espacios son muy pocos, están muy cerrados. Detrás de quienes tenemos una columna en medio nacional hay formadas 2,000 personas.
pero tenemos eso por alguna virtud, alguien vio una virtud en nuestro trabajo. En mi caso a mí me apasiona escribir, me apasiona la comentocracia, ¿no? Más que el reportaje, lo mío son comentarios, y le gusta a un público, le gusta a un editor, y entonces, pum, se abre el espacio, de una manera casi milagrosa, pero sí llega a pasar, y como dice Alex, eso te va a abrir horizontes que antes eran impensados para uno. Te peleas con tus editores cuando te quieren imponer algún criterio. Yo no puedo ser muy específico porque me metería en broncas, pero te peleas por teléfono, te das unos agarrones de 25 minutos con el director del periódico diciéndole por qué chingados quieres publicar lo que escribiste o lo que dibujaste, aunque te diga, tienes marcaje de gobernación, te van a ir a romper la madre, no me importa, públicalo, cabrón. Es pasión. Claro. Y si tu editor te dice no porque es mi amigo, bueno, ahí ya no vas a poder hacer mucho. Y te van a quedar dos caminos, siempre hay dos caminos. O te quedas en ese medio, o chao, renuncias, te vas a quedar sin chamba, sin pagar la renta, sin darle de comer a tus hijos. Es complicado, o sea, no... Hay que buscar rendijas. Sí, tienes que buscarle, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, en este medio yo ya no puedo hacer periodismo, bueno, pues ve, busca en otros lados y ya cuando lo estés... Chao, o sea, ya no me interesa, ¿no? Yo he estado en varios medios nacionales y nunca me han dicho este texto no va, pero sí han hecho el intento, ¿no? Y al final digo, no, cabrón, tengo que defender mi texto, ¿no? Y digo, aquí está, cabrón, o sea, esto es información, si tú no lo quieres publicar, bueno, es que aquí no hacemos periodismo, reúne a toda la redacción y diles frente, cara a cara, no hacemos periodismo y se acabó, ¿no? Algunos lo hacen, ¿eh? En Milenio suelen hacerlo. Cabrón. Atrás de ti, mira. Pues ya no colaboro en Milenio, ya no puedo. No, me trae jodido. Quiero también, por eso que mostrar mi indignación por todo lo que está pasando. He escuchado todo lo que has dicho sobre los periodistas asesinados en Veracruz y que creemos que Veracruz es una zona muy tranquila, pero en realidad es porque la televisión no te muestra lo que realmente es. Pero cuando ya ves redes sociales, periódicos independientes y empiezas a leer más a profundidad de lo que está pasando, pues te das cuenta que realmente la situación del país es muy indignante, ¿no? Y debe ser de situación de alarma para todos, no solamente para unos cuantos. Sí, perdón que te interrumpa un segundito. Esto fue solamente hablando de periodistas. Si yo me pusiera a platicarles de las masacres diarias en Veracruz, Veracruz es zona de guerra, como Tamaulipas. Zona de guerra. Sí, yo también, bueno, habéis sabido eso por el periódico, pero mucha de la gente que está aquí yo creo que se sorprende porque no es regular escucharlo en un parque. Porque en la televisión te demuestran otra realidad completamente diferente, ¿no? Lo que son, pues, muchas circunstancias. Ayer platicaba un periodista que la situación en México es tan alarmante que en otros países los reporteros van a tomar fotografías de zonas de guerra y tienen un estrés traumático cuando llegan a su casa, pero después se les pasa porque ya están en un lugar tranquilo. Aquí en México no pasa. Vas a hacer un reportaje, llegas a tu casa y sigues con la misma violencia de siempre, inclusive amenazándote en tu casa, ¿no? Entonces, pues nada más hacerles un llamado a todos los que están aquí sentados, que han escuchado todo lo que platicaron estas personas que son de experiencia de muchos años, que un celular en la mano puede ser igual de poderoso que un arma, porque todos pueden grabar lo que está pasando en el momento y en las circunstancias que se están llevando a cabo los hechos, ¿no? Entonces yo los invito a todos a que sean también ojos de la gente, ¿no? Yo creo que ustedes hacen un trabajo muy profesional, pero nosotros desde su casa, desde la casa podemos hacer una filmación con un celular, con una cámara fotográfica, tomar una foto, y yo creo que es nuestra arma más poderosa que tenemos ante la indiferencia del gobierno, ¿no? Información es poder. Sí, claro. Yo creo que ahí vamos a estar apoyando. Yo me considero una persona que es responsable, que voy a estar siempre al pie del cañón, nunca voy a rechazar
pues ahora sí que llegarle la mano a algún compatriota, también me lo ha enseñado, ¿no? Como me dijo la escuela, que ser una persona íntegra, y si no que la sociedad me lo demande, yo siempre voy a ser del lado de la izquierda verdadera, no solamente de la centralista, y pues creo que estoy aquí para ayudar, y cualquier circunstancia que se presente aquí en Texcoco voy a estar para apoyar. Chido. No, está bien. Miren, si nosotros o ustedes no pueden permitir que hasta que les maten a un familiar o a un amigo, entonces salgan a las calles. O sea, mucha de la gente que está en las calles está ahí porque no tienen ya un familiar. Han llorado durante muchos años a sus familiares. No seamos culeros, o sea, somos humanos, ¿no? Y tenemos que ayudarle a esa raza. Sí, o sea, en lo que esté a nuestro alcance, ¿no? A lo mejor no vamos a tener las 24 horas tratando de ayudarle al prójimo, porque también porque ya de por sí nuestra vida es difícil. Pero un minuto o algo, o sea, eso puede ayudar, ¿no? O sea, hay que ser ciudadanos más responsables. Los periodistas, muchos de los periodistas que cubrimos el narco, yo cubro violencia desde hace muchos años, ya también traemos pedos en la cabeza. Muchos de nosotros vamos a terapeutas. Yo voy a terapeuta desde niño, ¿no? Pero no dejo a mi terapeuta porque hay veces que no puedo dormir, o sea, estoy soñando que me están matando, o estoy soñando al muerto que vi hace poco, o al niño. En 2013, en abril, fui a Acapulco para hacer un reportaje sobre toda la violencia en Acapulco. Yo nunca veo muertos, no me gusta ver los muertos, ya vi muchos muertos en mi barrio, por eso ya no me gustan. Pero ese día en Acapulco dije, está bien, voy a acompañar a este fotógrafo de la Nota Roja todo el día a ver qué pasa. Hubo 7 muertos. Hasta el fotógrafo me dijo, güey, veniste en un buen día, ¿no? Cuando íbamos en el 5.º muerto, que eran 2 niños de 11 años, uno de 11 años y el otro de 12, yo ya no pude bajarme del automóvil. Yo le dije a mi amigo, yo ya no me bajo, cabrón, ¿no? O sea, tienen el tiro de gracia los niños, etc. Y durante casi un año no escribí nada de violencia. Mi terapeuta me sugirió, güey, rehabilitación mental, cabrón. Porque yo ya estaba soñando, yo ya tenía insomnio, o sea, ya estaba muy cabrón, ¿no? Y tuve que entrarle otra vez porque arrestaron al Chapo en febrero del 2014 y yo me había propuesto un año de rehabilitación mental. Bueno, me faltaron 2 meses para mi rehabilitación, pero volví de nuevo. A veces nos preguntan, ¿y por qué, cabrón? ¿Por qué están aferrados ustedes, no, tratando estos temas de violencia? A lo mejor estamos locos, güey, y por eso estamos ahí. Pero sentimos que es una obligación como reporteros, ¿no?, contar estas cosas. Y yo siento que ustedes también como obligación, como ciudadanos, ¿no?, tienen que estar retroalimentando y contar estas historias y no quedarse callado. Nos dicen que ya se acabó el Ya tiempo, se acabó. nos tenemos que ir. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá entre todos hagamos un México tantito menos cabrón.